Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y comparte este canal con tus amigos. Chao y que Dios te bendiga. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la Santa Biblia Torres Amat, publicada por la editorial Ortels, y que vamos a conocer aquí, analizando 7 textos claves de nuestra Iglesia Católica, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, entonces acá les voy a mostrar esta hermosa Biblia, la cual yo ya he mostrado en un video anterior, pero que en esta ocasión vamos a analizar 7 textos bíblicos. Acá usted puede ver que es la Santa Biblia publicada por la editorial española Ortels, y que vamos a ver los textos que corresponden a Isaías 7:14, San Mateo capítulo 6 versículo 7, San Mateo capítulo 16 versículo 18, San Juan capítulo 1 versículo 42, San Juan capítulo 2 versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 y 1 Corintios capítulo 9 versículo 5. Entonces, vamos a hacer la revisión de estos 7 textos bíblicos, ya que un hermano suscriptor me solicitó que revisara esta Biblia Torres Amat, publicada por la editorial Ortels. Entonces, el primer libro que vamos a buscar es el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Que vamos a ver a continuación. Bien, acá estamos entonces en el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, como usted lo puede visualizar, capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente: Por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, repito, por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Entonces ahora vamos a leer el comentario que está a pie de página y que dice lo siguiente, del 14. Dice, Mateo 1:22, la palabra hebrea significa una doncella virgen no casada. El artículo que precede a la palabra indica una virgen ilustre y única. Según la frase hebrea, et vocabitur equivale a et erit. Y así podría traducirse, y será o estará Dios con nosotros. Recordemos, queridos hermanos, que la Virgen Santísima es la Madre de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque Emmanuel significa Dios con nosotros, y nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, y quien corresponde a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, acá aparece en el texto de Isaías 7:14, virgen. Una virgen concebirá y parirá un hijo. Ahora vamos a avanzar a el libro de San Mateo,
capítulo 6, San Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Estamos en el Nuevo Testamento y aquí estamos en el capítulo 6, San Mateo, capítulo 6, y al otro lado está el versículo 7. Versículo 7. Entonces dice así: en la oración no afectéis hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo voy a repetir: en la oración no afectéis hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario que se encuentra a pie de página. Acá está el 7, dice: no valen las palabras sin espíritu de fe. Entonces, si usted se da cuenta, tanto en el texto habla de no afectéis hablar mucho, que sería la traducción correcta, es decir, prolijos, palabrería, hablar demasiado. Eso sería el contexto del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo, como lo hacían los gentiles. Y lo que solicita nuestro Señor Jesús es que no valen las palabras sin espíritu de fe. Es decir, que cuando realizamos oración hay que hacerlo con mucha fe, no hacer oraciones largas sin fe, como lo hacían los gentiles o los paganos. Ahora vamos a hacer lectura de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Acá está el libro de San Mateo, capítulo 16, y al otro lado están los versículos 18 y 19. Entonces dice así: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, voy a reiterar la lectura: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario. El comentario es bastante breve, hermanos. En el 18 dice Pedro, Cefas, que significa piedra, roca. Y en el 19, con estas palabras, predijo Jesús la institución del pontificado romano en los sucesores de San Pedro, al decir nuestro Señor Jesucristo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces aquí comienza la sucesión apostólica, la cual han heredado los papas de San Pedro hasta el papa actual. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículo 42. Acá está el libro de San Juan, como usted se puede dar cuenta, aquí está el capítulo 1, y al otro lado está el versículo 42. Y el versículo 42 dice así: y le llevó a Jesús, y Jesús, fijos los ojos en él, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás o Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces reitero: y le llevó a Jesús, y Jesús, fijos los ojos en él, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás o Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro
o piedra. Veamos si hay comentario con relación a este texto. No hay comentario a pie de página, pero está claro que el cambio de nombre de Pedro, de Simón a Pedro y piedra, es porque la labor que debe desempeñar San Pedro es bastante importante en el inicio de la sucesión apostólica, ya que sería la piedra base de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo, recordemos, es la piedra angular para que no caiga en nuestra iglesia. Y tal como lo prometió el Señor, nunca las fuerzas del infierno podrían derribar a nuestra iglesia. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, que dice de la siguiente forma: respondiéndole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a reiterar. Respondiéndole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario de San Juan 1:42. Perdón, 2:4. Entonces dice así en el versículo 4. No había llegado la hora de manifestar su poder de taumaturgo, pero se aceleró la hora por la intercesión de su madre. Entonces, hermanos, Jesús, nuestro Señor, aún no tenía que comenzar su ministerio en la tierra, pero a petición de María Santísima realizó su primer milagro en las bodas de Caná. Y de la misma forma, Santa María nos escucha a cada uno de nosotros y ruega ante su Hijo para que se puedan realizar milagros. Bien, ahora vamos a avanzar al libro de Hechos de los Apóstoles. Acá está el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. 20, acá está el libro entonces de Hechos 20, versículo 28. Versículo 28 que dice así: velad sobre vosotros y sobre toda la ley, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos para apacentar la iglesia de Dios, que ha ganado él con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces reitero: velad sobre vosotros y sobre toda la ley, en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos, para apacentar la iglesia de Dios que ha ganado él. No hay comentario a pie de página, queridos hermanos, pero acá la explicación del versículo 28 es que acá habla de obispos en vez de supervisores. Los obispos son los encargados de apacentar la iglesia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Y por último, vamos a hacer lectura del libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí estamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice así: por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor y el mismo Cefas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces repito: por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor y el mismo Cefas? Del versículo 5 tampoco hay comentario a pie de página. Se salta al número 6. Pero acá la interpretación, hermanos, es que el texto no habla en ningún momento de esposas, sino que habla de mujer hermana, estando bien traducido, ya que el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola,
no tenía ninguna razón de querer tener una esposa, ya que él era célibe y estaba soltero. Bien, hermanos, recordemos que la Iglesia es la única institución que puede interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué razón la Iglesia es la única institución que puede interpretar las Sagradas Escrituras? Vamos a ver la respuesta porque aparece aquí en la Biblia. Porque en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y si tardare, para que sepas cómo debes portarte en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, la columna y apoyo de la verdad es la iglesia. En la iglesia está la verdad. Y la iglesia es la única que puede interpretar los textos sagrados, ya que no podemos hacerlo de manera soberbia, en donde nosotros creamos que si leemos la Biblia, la tenemos que interpretar a nuestro propio entendimiento, porque San Pedro, el mismo a quien nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Pedro y primer papa de nuestra Santa Iglesia Católica, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Dice y nos aconseja: bien entendido ante todas cosas que ninguna profecía de la Escritura se declara por interpretación privada. Entonces, ninguna profecía de la Escritura se declara por interpretación privada. Entonces, cada uno no puede interpretar la Biblia a su antojo, queridos hermanos, porque no traen su origen las profecías de la voluntad de los hombres, sino que los varones santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Iglesia, mediante los concilios y la inspiración del Espíritu Santo, solo se ha encargado de interpretar las Sagradas Escrituras mediante la enseñanza oral transmitida de generación en generación, llamada tradición apostólica, y que ha heredado nuestra amada Iglesia. Y también el magisterio, es decir, las personas encargadas de dirigir e interpretar las Sagradas Escrituras. Los papas, los cardenales y los obispos. Y vamos a ver qué nos dice el consejo acá, del 20. No se puede dar más contundente condenación de error protestante que, rechazando el magisterio público de la Iglesia, proclama la interpretación privada de la Escritura. Entonces, conciso y muy claro lo que dice acá. No se puede dar más contundente condenación del error protestante que, rechazando el magisterio público de la Iglesia, proclama la interpretación privada de la Escritura. Porque la misma Biblia prohíbe la interpretación privada, queridos hermanos. Y el 21 dice: y así es que a la Iglesia dirigida por él es a quien pertenece la interpretación de las Escrituras divinas. Entonces, muy clara la explicación de estos versículos, hermanos, de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de los 7 textos bíblicos de esta bella Biblia, la Santa Biblia, Torres Amat, publicada por la editorial Ortels, y que conociste acá en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, queridos hermanos, recuerda leer la Biblia todos los días entre 15 y 20 minutos para que puedas conocer mucho más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para hacer su voluntad, y en donde le debes pedir la ayuda mediante la intercesión del Espíritu Santo para que te quite la soberbia y interpretar la Biblia como lo enseña la Santa Iglesia Católica mediante la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia que hemos heredado mediante la patrística por los primeros padres de la Iglesia, queridos hermanos. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal, porque de esta forma también estamos evangelizando. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, queridos hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.